Bien, ¿qué tal chicos y chicas? Buen día. El tema del día de hoy es conocer un poco sobre en qué consiste el desarrollo sostenible, ¿no? Yo sé que todos lo hemos conocido alguna vez, lo hemos escuchado y creo que está ahora en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? La palabra sostenible, sustentabilidad, ya ha formado parte de nuestro lenguaje habitual. Pero bien, hemos hablado en, en cómo la contaminación se ha incrementado a lo largo de los últimos 100 años. Hubo un evento que fue un parteaguas, ¿no? Que fue la revolución industrial, un fenómeno social muy importante allá en 1850, que se dio en Inglaterra, en el que pues a través de la industrialización de los procesos, y la maquinización en las fábricas, pues no se sabía, ¿no? En ese entonces había un desconocimiento de lo que podría pasar en en nuestro planeta, ¿no? En nuestro sistema, en nuestro ecosistema. Y esto pues se reflejó en diferentes eh, formas de contaminación, ¿no? Que es lo que veíamos en las clases pasadas, ¿no? La contaminación del aire, del agua y del suelo y de nuestros alimentos. Entonces, fue la revolución industrial, un parteaguas. A partir de ahí se desencadenaron una serie de procesos o fenómenos climáticos, entre los que destaca el calentamiento global, el efecto invernadero, el incremento de los gases de efecto invernadero, que ya conocen, que es el dióxido de carbono, el material particulado y los óxidos de azufre y nitrógeno. Bueno, esto pues ha tenido consecuencias, ¿no? Notables a nuestra salud y a nuestro ecosistema. Hay que ir hablando un poco de cómo surgió el concepto. Antes, bueno, hablábamos de la revolución industrial, fue en 1850, viene la Primera Guerra Mundial en 1914, termina en 1918. En 1939 a 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial. Concluye la Segunda Guerra Mundial y pues todos los países del mundo se reúnen y acuerdan crear, pues número uno, la Organización de las Naciones Unidas y derivado de ello, la Organización Mundial de la Salud. Para ese entonces únicamente existía un modelo dualista de la salud y la enfermedad, ¿no? ¿Por qué dualista? Porque nada más era sí o era no, ¿sí? Por ejemplo, la salud es la ausencia de la enfermedad y la enfermedad es la ausencia de salud. Y únicamente estaba correlacionada a ciertos factores patológicos, ¿no? Como es lo de la presencia de ciertas bacterias, ciertos hongos que te dañaban, ¿no? Hoy, en la actualidad, pues el proceso es más complejo. Entender que la enfermedad pues puede ocasionarse por múltiples factores, ¿no? Un claro ejemplo para que lo tengamos en mente. Tenemos el caso de Juan López. Juan López es un trabajador, un obrero que se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que recorrer una ciudad altamente poblada, hace 2 horas de camino. Además, en la tarde, cuando él sale, pasa lo mismo, ¿no? Durante el camino, pues Juan López se va a exponer pues a una mala calidad del aire porque pues obviamente si se levanta tan temprano, quiere decir que hay mucho tráfico. También que existen altos niveles de estrés, de ruido, ansiedad, ¿no? Incluso porque a lo mejor no pasa su camión o no pasa el autobús que lo lleva o lo dejó y va a llegar tarde y tiene que llegar muy puntual si no le das cuenta en el bono de puntualidad. Entonces todo eso genera un estrés, una ansiedad que pues le está ejerciendo una presión, ¿no? En en la calidad de vida de Juan López. Además, pues a todo lo que se va a exponer, ¿no? Y todo el tiempo que pasa seguramente llega a una fábrica o a una industria
donde hay altos niveles de contaminación. Y además Juan López no tiene tiempo para hacerse su lonche, no tiene tiempo para prepararse su desayuno. Entonces tiene que comprar pues comida ahí al paso, ¿no? Lo que encuentre, alguna torta, alguna hamburguesa, comida alta o rica en carbohidratos, que pues también va a dañar su salud, ¿no? Va a afectar con enfermedades con el tema de la diabetes, hipertensión, el síndrome metabólico, etcétera. Entonces, este esquema, pues no lo veían en ese entonces, sí, no creían que la calidad del aire también influyera en la salud, que los hábitos también influyeron en la salud, además de que no hiciera ejercicio, ¿no? O la historia clínica, ¿no? O sea, temas de enfermedades hereditarias, ¿no? En ese entonces no le daban tanta importancia, pero lo que yo quiero resaltar aquí es el papel del medio ambiente, la calidad del medio ambiente que influye totalmente en la salud. Hablar de esto en ese entonces era una locura, ¿no? Ni siquiera por aquí se lo pensaban. Ya a partir de la década de 1970, pues muchos gobiernos y miembros de la sociedad pues empezaron a sentir una seria preocupación por el deterioro de la naturaleza. Antes de 1970, y quiero hacer un parteaguas, en 1950, Rachel Carson publica un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que se los recomiendo, le den una leída. Habla de cómo el uso indiscriminado de pesticidas pues acabó con muchas especies, específicamente con aves, por eso es que ya no se escuchaban. Entonces habla del uso indiscriminado de pesticidas y su relación con los efectos a la salud. Para ello, pues muchos gobiernos y miembros de la sociedad pues empezaron a sentir pues que estaba pasando algo, ¿no? Ya en 1972, la ONU convoca a la primera conferencia sobre medio ambiente humano, que se conoce como la Conferencia de Estocolmo. A mediados de la década de 1980, pues se desencadenó una crisis económica mundial que llevó a muchas personas a cuestionar y revisar las nociones del desarrollo que prevalecían en ese momento. En esa época, el desarrollo de las naciones se medía únicamente en términos económicos, es decir, por la riqueza que generaban. Aquí se basaban únicamente en cifras del Producto Interno Bruto. En el mejor de los casos, y eso es muy pocas ciudades, ¿verdad? Incluían indicadores como el bienestar social, acceso a la vivienda, salud, alimentación y educación. Sin embargo, pues estas dos vertientes, tanto la social y la económica, pues eran insuficientes para evaluar el desarrollo. Actualmente se reconoce, ¿verdad?, que el estado de los recursos naturales constituye pues una variable fundamental que se debe tomar en cuenta para evaluar el desarrollo de un país. El agotamiento, la destrucción y la contaminación de los recursos naturales reducen la disponibilidad o la calidad de las materias primas sobre las que se basa el desarrollo económico y social de las naciones. No fue nada fácil que los grandes políticos, los economistas que en ese entonces predominaban, entendieran el papel del medio ambiente en la calidad de vida y sobre todo en, en los países, ¿no? Que también era un indicador importante analizar qué tantas áreas naturales tenías, qué tantos lagos, ¿no? Qué tanta producción de dióxido de carbono emitía, ¿no? Y qué cuántos bosques tienes, etcétera. Entonces, esos indicadores también sumaban, pero para ese entonces, les digo, les costó mucho trabajo, incorporarlos. En este contexto, ¿verdad? La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo pues una consulta mundial sobre el uso de recursos naturales. Incluso pues la palabra recursos naturales hace alusión como al medio ambiente como si fuera un lugar de extracción. ¿Sí? Ahí está mi recurso para yo ocuparlo cuando yo quiera.
es un enfoque meramente economista porque todo lo que conocemos sobre este tema, los principales orígenes se basan en la economía ambiental. Después de esta consulta surgió pues una obra titulada Nuestro futuro común que se publicó en 1987 en la que se acuñó el término desarrollo sostenible. Eh, mm, Fue hasta ese año en el que pues el famoso informe de Brundtland lo reconoce y lo ingresa a su vocabulario. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues prácticamente consiste en el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales que permite satisfacer sus necesidades sin que esto represente una merma de los recursos naturales de los cuales dependerá el bienestar futuro de la humanidad. La idea de desarrollo sostenible pues tuvo una gran aceptación a nivel mundial y de hecho pues se adoptó como un compromiso de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se dio en Río de Janeiro en 1992 y se le conoce como la Cumbre de la Tierra. Además, este compromiso fue refrendado una vez más por la Tercera Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002 y la creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales, pues ha llevado a las sociedades y a los gobiernos a impulsar alternativas encaminadas hacia la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. Algunas alternativas consisten pues prácticamente en la protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad en áreas naturales protegidas, el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población, interviniendo en los ecosistemas de manera adecuada sin transformarlos o modificarlos. Ejemplos, ¿verdad? Es el uso de ciertas tecnologías indígenas tradicionales de manejo de ecosistemas, de eficiencia comprobada, por ejemplo, el- la siembra del cuamil, que es muy característica de México, en la que nuestros antepasados sembraban maíz, calabaza y frijol, que pues enriquece el suelo y además es una dieta alta en nutrientes. El manejo y el uso de la vida silvestre, el manejo forestal sostenible, ecoturismo, pesca responsable. En la actualidad, pues ya ahora hay vedas, se les pide a, a los, a los pescadores pues que eviten que pesquen en estas temporadas, ¿no? Cuando hay veda. Por otra parte, también está el manejo integral del agua, cuidar el recurso hídrico, el tratamiento de las aguas residuales y también pues la protección y recuperación del suelo. Aquí está, es lo que yo les mencionaba, el tema relacionado con la agroecología, la famosa dieta del Cuamil. Nuestros antepasados tenían mucho conocimiento sobre cómo cultivar y cómo nutrirse, ¿no? Lamentablemente, pues esto se ha perdido con los años y pues ha ocasionado pues graves problemas a la salud por el consumo de alimentos altamente ricos en calorías, ¿no? Y en carbohidratos. La restauración ecológica de las áreas deterioradas para mejorar o recuperar sus servicios ambientales es también clave, ¿no? En los bosques, sobre todo en áreas naturales protegidas, ¿sí? Que ya tienen un programa específico para trabajar. Claro, también la reducción de la tasa de emisión de contaminantes de corta vida y la supresión total de la producción de contaminantes de larga duración, entre otras cosas, pues también se puede lograr mediante la famosa regla de las 3R, que pues es reducir, reutilizar y reciclar pues, los productos que consumimos diariamente. Ahora hay que tocar un poco el tema de las áreas naturales protegidas. Son porciones específicas de un país, tanto marítimas como terrestres, que están destinadas especialmente a la protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales. También se pretende garantizar la provisión de bienes y recursos y servicios ambientales que van a ser indispensables para
pues la sociedad que vive cerca, ¿no? De esta zona, que es para en general, pero pues siempre invitan a los pobladores más cercanos para que intervengan en la protección de este tipo de territorios. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley GEPA, define 6 áreas naturales protegidas. Tenemos las reservas de la biosfera, parques nacionales, los monumentos naturales, las áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y los santuarios. Las reservas de la biosfera están localizadas en áreas de importancia biogeográfica a nivel nacional, en las que se van a encontrar representados uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieren ser preservados y restaurados. Dentro de las reservas de la biosfera, pues tenemos zonas núcleo, que son las áreas mejor conservadas en las que definitivamente no se permite la intervención humana, y las zonas de amortiguamiento en donde se pueden realizar actividades productivas sostenibles, como el ecoturismo, la pesca moderada, etcétera. Como ejemplo, pues aquí tenemos al Alto Golfo de California y el delta del río Colorado en Baja California. Vean, o sea, son cerca de 934.756 hectáreas, ¿no? Pues es algo increíble, por si un día quieren ir. Tenemos a los arrecifes de Siancaan en Quintana Roo. Por otro lado, también tenemos a los parques nacionales que representan uno o más ecosistemas que forman áreas importantes por su belleza escénica, su valor científico, educativo, recreativo o histórico. También por la presencia de flora y fauna, aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general. Bien, en estas áreas pues no se permite la extracción de recursos naturales. Como ejemplo, pues tenemos Bahía de Loreto, el Teposteco, Huatulco, Isla Contoy, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, las lagunas de Montebello, Palenque, Tulum. Aquí tenemos una imagen increíble del Teposteco en Morelos. Tenemos el Palenque en Chiapas. Tenemos a Tulum en Yucatán. Y claro, pues los monumentos naturales, ¿no? Tenemos como ejemplo el Cerro de la Silla, el Monumento Natural de Bonampak, y estas son áreas que contienen una o varios elementos consistentes en lugares u objetos naturales que por su carácter único o excepcional están incorporados a un régimen de protección absoluto. Las áreas de protección son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, de las cuencas hidrológicas, el agua y en general los recursos naturales localizados en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Las de flora y fauna, pues claro, son áreas que van a albergar hábitats cuyo equilibrio y preservación pues dependen la existencia, la transformación y el desarrollo de especies de flora y fauna silvestre. Aquí tenemos, por ejemplo, Bahía de Balandra en Baja California Sur. Y también tenemos a los santuarios, ¿no? Que contienen una considerable riqueza de flora y fauna y se caracterizan por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida, por ejemplo, cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que se interesa preservar o proteger. Bien, pues prácticamente estas zonas, estas áreas naturales protegidas, pues nos ayudan a fomentar prácticas sostenibles, pues nos dan un vistazo, ¿no? De en dónde nos encontramos como país. Y ha sido gracias a que a través de los años, a través de la participación activa de México en los diferentes programas internacionales, pues se ha logrado esto, ¿no? Crear estas categorías de áreas naturales protegidas no ha sido fácil. El cuidar estos espacios tampoco ha sido fácil, ha sido muy complicado, porque pues sigue habiendo gente pues mala, ¿no? Que no le interesa ese tema, sobre todo el tema inmobiliario, que quieren seguir construyendo y adueñarse de estos espacios que son lugares para todos, ¿sí? Imagínense que pues este lugar tenga un dueño, ¿no? Cuando pues el derecho a estos espacios es de todos.
y está en nuestras manos seguir preservando y seguir fomentando prácticas más sostenibles.